era entrar en el mundo de los suizos y era conocer, ¿no? Que por qué son tan exactos, que por qué son tan precisos, la disciplina, ¿no? Que tenía amigos alemanes y que les decía, me voy a ir a Suiza, y mis amigos alemanes, son tan cuadrados. O sea, los alemanes decían que los suizos son cuadrados, vaya. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Este es un episodio distinto. Más de la mitad de la población mundial es bilingüe. Esto se debe a que en África y Asia, el 90% de la población habla 2 o más idiomas. 2/3 de los niños del mundo crecen en un entorno en el que se hablan varios idiomas. Aunque hay gente que asegura hablar 50 idiomas, la mayoría de los políglotas afirman que el número máximo de lenguas que una persona puede manejar de manera avanzada está entre 20 y 30, y solo alrededor del 3% de la población total del mundo puede hablar 4 o más idiomas. El español tiene 543 millones de hablantes. El inglés cuenta con 1.348 millones de hablantes, de los cuales 379 millones son nativos, y además cuenta con ciertas peculiaridades, como la aparición de variaciones que facilitan el aprendizaje por parte de los hablantes no nativos, dialectos como el Globish o el euroinglés. No cabe duda que cuando se es migrante, uno no deja de analizar y entender desde diferentes perspectivas este fenómeno de la migración. Quizá hasta este punto solamente visualizábamos el proceso en el que alguien toma sus maletas y cambia de país y reside en un ambiente diferente por cuestiones sociales, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de educación. Pero conforme avanzamos, y particularmente en este episodio, para mí fue muy evidente que el fenómeno de la migración va mucho más allá y está incluso en la propia naturaleza del ser humano. Incluso ahora que estamos viendo los partidos de fútbol en el Mundial, vemos tantos países que están representados por muchas razas, y ya no es como hace 30, 40 años donde todos eran prácticamente hechos de un mismo molde. Hoy la migración es mucho más evidente, pero también nos deja ver la propia historia que siempre estuvo ahí, solamente que ahora quizás somos un poco más conscientes de ella. Berenice es traductora certificada. En estos momentos radica en México, sin embargo ha pasado por varios países y habla 7 idiomas. Así que en este episodio nos va a contar de su aventura en el extranjero, haciendo diferentes estudios, cómo es que se casó con un sudafricano y cómo es que se ha establecido, pero sin terminar de establecerse, porque eso de quedarse quieta en un solo lugar no va con ella. Hola, nosotros somos Adrián y Silvia y esta es la historia de Berenice. Los idiomas son algo qué bárbaro. A muchos que nos salimos de México es como de el coco. Y aunque sea inglés, que para muchos es como con lo que estamos más familiarizados, pues se convierte como en una piedrita en el zapato. Y tú, bueno, ¿cuántos idiomas hablas en total, Berenice? Tengo el conocimiento de 7, 4 son de forma fluida. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendiste? El español en casa, pero después fui al colegio alemán en México, en Puebla. Ahí empecé con el alemán desde los 4 años y de ahí a los 10 años empecé a estudiar el inglés. Posteriormente, mis padres me metieron a clases de francés y, bueno, me fui de intercambio a Alemania y a Francia. Y de ahí, en la universidad, empecé, como ya sabía español, inglés, francés, alemán, me metí a japonés. Entonces, en japonés era porque el horario cuadraba, estaba entre ruso y japonés. Me metí a japonés y de ahí, pues, me dieron una beca para irme a vivir a Japón, 1 año de intercambio, a la Universidad Prefectural de Aichi, que en japonés es Aichi Keiritsu Daigaku. Y de ahí pues me fui 1 año, era la única occidental en la universidad. Y luego pues de hablar con la gente y estudiar un poquito de italiano y un poquito de portugués, ahí. Berenice, empezando tan joven con esta cuestión de los idiomas, ¿qué idea tenía tu familia? O sea, porque es una situación muy diferente a la de vamos a decir, un mexicano promedio que desde tan temprana edad empiece a tener contacto con estos idiomas. Tus papás que decían, bueno, vamos a meterte aquí y allá, ¿de dónde surgía esa idea? Pues es que mis papás son catedráticos de la universidad, entonces, y soy hija única. Entonces siempre trataron de impulsarme en cualquier cosa que veían que tenía habilidad, pues me impulsaban, ¿no? Tuve la suerte de tener unos padres así.
¿Cómo es que tú descubres o tus papás descubren que se te daba este asunto de los idiomas que te parecía fácil? Me parece una característica que yo creo que muchos envidiamos. Qué linda, no sé. Pues en el colegio alemán yo creo que muchos de mis compañeros también hablan 3 idiomas o se les da la facilidad de otros idiomas porque es muy fácil. Cuando estás pequeño, estudias antes de los 10 años, 9 años, si tienes el contacto con 2 o 3 idiomas, los demás vienen fácilmente. Entonces de ahí, y bueno, luego surgió la posibilidad de que mis padres hacían investigación en Francia y una parte hicieron investigación cuando era adolescente en Francia y también por eso empecé a estudiar francés, porque fuimos a Francia. La mayoría de las personas que hemos podido platicar en este podcast, Berenice, ha sido gente que después de cierto tiempo dicen, bueno, vamos a emprender este proyecto de emigrar a otro país. Y para ti desde muy pronto fue una cuestión de intercambio, ibas y venías. ¿Cómo era para ti ser tan joven y empezar con esas experiencias? Y por ejemplo, ahí en Asia que decías, era la única occidental en ese Ajá. ambiente. ¿Cómo era esa experiencia para ti? Pues mira, yo creo que lo mío empezó generaciones atrás. Mis abuelos eran migrantes, entonces mis abuelos de mi parte materna emigraron de España a México. Bueno, se iban a hacer las Américas, ¿no? Entonces Ujú. iban y venían. La definitiva fue durante la guerra, ¿no? Entonces ya veían la guerra y se fueron. Entonces ahí empieza el primer contacto y muchos miembros de mi familia han emigrado al extranjero. Entonces, algo que yo estoy casi segura que muchos de los migrantes es porque tenemos como un trasfondo o lo que se diría en inglés un background de migración. Es algo con lo que tal vez en tu familia siempre se hablaba, siempre era como estar Sí. en contacto con alguien en el extranjero, era natural. Y cuando tú sales por primera vez del país, ya digamos, no solamente de viaje, sino ya pasar una temporada larga, es cuando sucedió esto con tus papás. ¿Ese fue el primer viaje largo, digámoslo así, que hiciste? Sí, sí, primeramente como iba al colegio alemán, estuve una temporada con una tía casada con un alemán, estudiando alemán en el colegio. Ok. Entonces ya de ahí, pues ya, luego me fui a Francia, ¿sí? Y pues al principio sí, independientemente de todo, aunque yo creo que es como está en la memoria genética de el migrar, pero aún así siempre como que experimentas una parte de asombro, de conocer gente, luego viene pues la curva 1, que viene la adaptación, el choque cultural, y luego pues ya después vas asimilando todos estos elementos de la cultura y los integras en tu personalidad, lo cual yo creo que si no hubiera vivido esas experiencias no hubiera aguantado el año en Japón. ¿Tú sentiste que justamente el estar fuera del país en aquellas primeras experiencias y bueno, luego lo fuiste enriqueciendo con más países y visitar más países y más lenguas y tal, ¿tú sentiste que en algún punto a ti te cambió realmente o tú sentiste como que algo que siempre estuvo y por lo tanto era natural estar en otros entornos? Las dos, era algo natural, era algo como parte de la familia, era algo como algo interno y por el otro lado también pues me cambió la vida totalmente, me ha ayudado mucho a mi personalidad, me encanta. Es como adictivo y al mismo tiempo es como, sí, lo tengo que hacer otra vez. Pero me encanta. Te vas y conoces gente nueva y conoces gente interesante y conoces actitudes o forma de interpretar el mundo distintas a la tuya y que siempre es muy, muy enriquecedor. Yo siempre digo, el que tenga la posibilidad de irse, que quiera irse, como soy traductora y le ayudo a muchos jóvenes a traducir sus documentos a muchas personas para migrar y todo, el que tenga la posibilidad y las ganas, pues que lo haga, porque es muy enriquecedor. Muchas personas que han emprendido este proyecto de la migración, pues tienen que readaptarse, pero me parece que tú en particular tienes como las llaves, ¿no? Porque tú entiendes ambos lados y hablo específicamente en términos del idioma, ¿no? Ajá. Tú eres traductora y quizá para ti no es tan complicado eso. ¿Eso te hace sentir de alguna manera como un poquito más arriba de todos los demás migrantes o cómo es para ti? Pues no, para mí es como que, pues no arriba de todos los migrantes, pero sí tengo estas herramientas, aunque aún así todavía sigo enfrentando el choque cultural. Ujú. Ujú. Pero como ya lo he vivido varias veces, es como parte de mi vida. No es como, ya me pasó otra vez. Bueno, sí, me pasó otra vez, pero pues al rato se pasa, ¿no? Después de Francia, ¿cuál fue el Ajá. país que vino para seguir un poco con la historia? Primero Alemania, Francia, luego Japón, luego Suiza. Hice una maestría en un instituto de estudios políticos e internacionales parte de la Universidad de Ginebra y estuve ahí 2 años. Me sorprende cómo es que ninguno de estos países dijiste aquí me quedo, aquí ya me establezco, sino como que era de yo voy a seguir volando. Es que no me gusta quedarme. Siempre Ajá. necesito yo el cambio, como que digo, bueno, ya aprendí, ya absorbí todo lo que tenía que absorber, me toca otro cambio.
En Ginebra, pues estuvo muy intenso porque fueron estudios en un instituto muy, muy duro, muy fuerte, estuvo muy intenso y al mismo tiempo, como siempre, enriquecedor porque era un instituto muy selecto donde aplicamos como 250 personas y solamente 46 fueron admitidas, de las cuales solamente 2 éramos de América Latina, yo la única mexicana y una brasileña. En mi máster, ¿no? Era International Affairs. Y pues sí, era entrar en el mundo de los suizos y era como, pues conocer, ¿no? Que por qué son tan exactos, que por qué son tan precisos, la disciplina, ¿no? Que tenía amigos alemanes y que les decía, me voy a ir a Suiza, y mis amigos alemanes, son tan cuadrados. O sea, los alemanes decían que los suizos son cuadrados, vaya. Y sí, lo noté, o sea, si no es blanco, ¿no? ¿Y los alemanes sí? Si no es blanco, sí, lo aceptan. Pues los alemanes te aceptan un poquitito de blanco con gris, pero los suizos tienen que ser blanco reluciente. Sí. Mira nada más. Qué impresión. Ok. Ustedes yo creo que viven una rigidez también en Canadá, ¿no? Parecida. Pues justamente como estamos, sobre todo en esta ciudad, que o sea, la mitad de las personas son de fuera, de algunos de otros países, pues más bien yo creo que está como ese momento el país enfrentando el éramos de una manera, pero hay tantos de tantos lugares que ya hasta se vuelve una ensalada. Se vuelve más flexible. Sí, es justo por eso, son tantos que se tiene que flexibilizar de una u otra forma, o sea, no hay más. Oye, entonces después de Suiza llegó a España. No. Bueno, mi carrera la terminé, luego me fui a trabajar a barcos de crucero como traductora e intérprete y viajé en los barcos por 2 años y conocí a un sudafricano. Luego me fui a Suiza y estudié muchísimo como loca y el sudafricano me decía, ¿te vas a casar conmigo? Y le decía, estás mal, ¿no? No me voy a casar contigo. Pues después de la maestría, el sudafricano me dijo, sí, nos casamos. Y dije, pues bueno, y me casé con un chico de Sudáfrica, un afrikaner, un chico de origen holandés, nacido en Sudáfrica. Y de ahí, pues sí, nos fuimos una temporada a España y luego a México. A ver, ahí hay mucha cosa interesante, Berenice. Tú la cuentas como Como si fuera un fin de semana que casual. me fui al cine y después fui al centro comercial a comprar Sí, no. A ver, una chamarra. Sí. A ver. Entonces, el tema de los cruceros, justamente por cómo nos describes que eras tú, ¿no? Que te gusta, que no te puedes quedar, que te gusta andar el movimiento. Pues lo de los cruceros como, sí, claro, me hace como todo el sentido, ¿no? Va con tu personalidad. Y cuando conoces al sudafricano es de, sí me enamoro, pero el matrimonio y el estar en una relación estable, ¿eso sí iba contigo? ¿O también tú eras así como alma libre hasta en ese aspecto, pues? No. Eso sí, el estar estable con alguien, sí. Okay. Pero los dos somos iguales, o sea, no podemos quedarnos en un sitio. Súper. Entonces ahí andamos de aquí para allá, de allá para acá, sí. ¿Por qué no se fueron a Sudáfrica, por ejemplo? Porque ahora en Sudáfrica la cosa está un poco ardiente, entonces no quiero profundizar, pero Sudáfrica con el fin del apartheid, el apartheid fue un sistema muy malo, muy, muy malo, lo critico totalmente, pero el sistema actual tampoco es el mejor. La discriminación para mí, dentro de mi forma de ver, y para muchos se dio vuelta a 180 grados. Entonces, todo el mundo se queda con el final feliz de Nelson Mandela, pero la verdad es que la gente del partido de Nelson Mandela se ha enriquecido, ¿no? Y la persona pobre que votó por ellos sigue siendo pobre. Ahora, decías que él también es de origen holandés, pero sudafricano, ¿no? O sea, digamos que te topaste con alguien un poco como tú, que también trae de genética el estar moviéndose y la migración lo trae en las venas. Sí, exactamente, porque hubo una migración desde el 1640. Primero ves que llegaron los portugueses que dominaban la ruta, ¿no? Que querían irse a las Indias. Por eso es que descubrieron América y pasaban por el Cabo de la Esperanza o lo que es la Ciudad del Cabo. Mi marido es de la Ciudad del Cabo y se iban hacia la India. Pero después vinieron los holandeses y después vinieron los ingleses, etcétera. Okay. Actualmente, Berenice, tu actividad laboral es esta cuestión de la traducción. ¿Tienes alguna otra actividad adicional? No, gracias a Dios, me va tranquilamente, entonces no me doy abasto. Te pregunto esto, Berenice, porque te veo como estarías perfecta para dar clases de historia, entendiendo el proceso de migración, porque fíjate, hace poco platicábamos con una persona aquí en Canadá que él es del origen costarricense y decía, es que el ser humano por naturaleza migra, ¿no? Claro. Te veo como en esta cuestión de dar clases o hasta de repente ser como este cónsul con el que platicamos el fin de semana, de ser una persona que está como intermediando como un cónsul, como un embajador. ¿Nunca has pensado algo así? Pues sí, es lo que quería. De hecho, me fui a estudiar a Suiza. Estuve estudiando en el instituto que nació junto a la Liga de Naciones.
No, claro. Sí, y ahí estaba, yo iba a tomar, estudiaba en la biblioteca de la ONU y era mi pasión, pero si quieres formar una familia y trabajar en la ONU, Claro. ¿Cómo ves, por ejemplo, ahí el tema del sexismo, de la discriminación hacia las mujeres? Porque es considerablemente menor la cantidad de mujeres cónsules que traen a su familia de un lado a otro que de hombres. o de mujeres que trabajan en las organizaciones Claro. internacionales. Y pues yo te puedo decir que dos de mis compañeras, una es ecuatoriana, la otra es colombiana. Las dos después se fueron a estudiar a Harvard. Una ya egresó y ha recibido como premios de líderes, como líder latinoamericana. Otra ahorita está en Harvard también estudiando. Y pues está muy bien y yo las admiro muchísimo que han seguido su carrera, pero no sé, yo personalmente hablando, digo que el casarse y el tener una familia no es para todos, Sí, claro. pero en mi caso sí. Y como mujer todavía tenemos que decidir, ¿no? O te mueves demasiado y dejas, o no tienes hijos o dejas a los niños tirados, o te dedicas a tu familia, ¿no? Que si quieres tener hijos, pues hay que atenderlos. Hace un momento, Berenice, decías que tú no te puedes quedar en un solo lugar y que te gusta estar brincando. O sea, ya absorbí de esta cultura, de este país, lo que tenía, voy al siguiente. Ajá. ¿Te ocurre lo mismo con México o México sí representa un hogar para ti? México representa un hogar para mí. Cada vez que salgo lo aprecio más, pero me gusta todo. Cada vez que trabajo con mucha gente, te das cuenta que en México tenemos un gran valor. Los mexicanos tenemos mucho valor, trabajamos muchísimo, mucha gente que vale mucho la pena, o sea, gente muy pensante, gente muy estudiosa, gente muy, muy trabajadora. Y cuando estoy en México es tocar tierra. Para mí es tocar tierra. Qué impacto. Yo quiero regresar al tema de cuando te estableces y cuando el sudafricano te dice, bueno, sí nos vamos a casar y tú aceptas. Ajá. Después de Ginebra es cuando el sudafricano te dice hay que casarnos y ahí entonces es ¿y qué vamos a hacer? Ya no solamente es de yo alma libre me voy a brincotear por donde yo quiera, ¿no? Y todo esto. Claro. Sino que ya ahí es como ya hacerlo en conjunto. Y ahí cómo fue esta situación y qué fue la decisión que vino después. Ay, pues es que es una decisión que todo el mundo no sabe ni qué, ni yo, ni qué. Porque los dos también seguimos ahí como, bueno, aquí, bueno, allá, bueno, él siguió trabajando en barcos de crucero y yo me iba con él, entonces, pues ahí andábamos, por aquí, por allá, los dos. ¿Y en qué momento tocan tierra? Porque ya no están en los cruceros, ¿o todavía él sigue en ese asunto? Él todavía, pero ya menos. Entonces va okay. y viene y está más o menos. Ahora ya estamos tocando tierra porque tenemos familia, entonces, ya. Cuando dicen, ok, vamos de regreso a Puebla, ahí él ya conocía Puebla, ¿cómo les ha ido en Puebla? Tú dices, es tocar tierra, ahí, ¿cómo logran establecerse? Él, como sigue trabajando, como que toca tierra y luego se va. Entonces, como que él no está como constantemente en un solo lugar tampoco. Pero bueno, así se adapta y todo, aunque a veces a él, valga la redundancia, yo hablo 7 idiomas y él habla afrikaans e inglés y como que no, todavía le cuesta trabajo el español. O sea, tú con él te comunicas en inglés. Ajá, exacto. Tal vez muchas personas de las que nos están escuchando pudieran estar pensando, ¿y cómo le iba a Berenice en las clases de gramática de cuando hay un nuevo idioma? ¿Hay algún tip, algún truco que nos pueda hacer a nosotros absorber mejor el idioma, ser más fluidos? Escucharlo, escuchar noticias, ver la tele y practicar un poquito de gramática, 5 minutos, 10 minutos todos los días, copiar textos. A mí siempre me ayudó a copiar textos. A alguien que tal vez esté pensando en migrar, a alguien que probablemente no, que tenga hijos chicos, ahí cuál sería la recomendación, o tal vez los recién llegados, que también cuando uno es recién llegado es como muy pesado el asunto. ¿Cómo les dirías tú que pudieran acoplarse mejor desde tu experiencia de haber viajado y vivido por tantos lados? Y más allá del idioma, ¿no? Sí, claro, mucho más allá del idioma. Sería como no comparar, mantenerse con mente abierta y como que todo sea como un libro abierto. Ah, esto está pasando, eso está pasando, ¿y por qué esto está pasando? Y sobre todo si pasa algo, conocer la historia del país. Es súper importante conocer la historia del país, del por qué son así. Por ejemplo, cuando estaba en Japón, ¿por qué la gente era tan cerrada? Porque era una isla. Y hubieron etapas en Japón en que se cerraban y solamente era su cultura, y habían épocas en la historia en que se abrían un poquito y absorbían toda la cultura del extranjero y se volvían a cerrar. O por qué los suizos hablan el famosísimo Schweizerdeutsch, ¿no? Que es un alemán totalmente distinto al alemán del norte de Alemania, que le llaman el Hochdeutsch, el alemán que todos tenemos que estudiar. Okay. Y ese es porque estaban en las montañas y también estaban aislados.
y ahí desarrollaron sus propios dialectos y era el Schweizerdeutsch y estaban aislados y por lo tanto se aíslan también. No, es bien, bien interesante. Es conocer parte de la idiosincrasia y por qué en España, por qué la gente es tan directa o es gente muy, muy religiosa. Por ejemplo, me pasaba que era gente muy religiosa o era gente sumamente atea. La religión es algo aquí que me llama mucho la atención porque en México, bueno, personalmente yo soy católica, pero nosotros los mexicanos me atrevo a decir que nosotros vemos la religión con amor. En España es como algo muy, muy tajante por la historia tan fuerte que tuvieron, ¿no? De que por 50 años religión a veces para muchos era opresión, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien la historia y cuando te encuentras a alguien o tienes un choque cultural o te pasa algo, tener el conocimiento y analizar, bueno, ¿por qué pasó esto? Para que no te vuelva a pasar. ¿Por qué crees que en México se ve a la religión con amor si estuvimos la Santa Inquisición y todo eso? Porque tenemos a los dioses precolombinos disfrazados. Una vez vi un documental que yo no sabía, que de pronto que Jesucristo es Quetzalcóatl. O sea, nos lo supieron vender. O todos se mimetizaron, porque cuando vino Cortés decían, viene un dios, pero cuando Moctezuma les daba sangre humana, decían qué asco, este no es un dios. Pero en realidad, para muchos indígenas, si tú les preguntas quién es Jesucristo, te van a decir que es Quetzalcóatl. O por ejemplo, cuando en España o en Europa dicen, los inmigrantes, y les digo, bueno, pero si todos venimos de África, si en Sudáfrica hay una tribu que se llama los Khoisan, que es la tribu madre, que son las tribus más antiguas, o sea, a Sudáfrica le dicen la tierra madre, todos venimos de ahí. Cuéntanos, por favor, qué pasó, qué fue lo que pasó en Japón. Generalmente a donde ibas encontrabas por lo menos alguien del continente, ¿no? ¿Qué pasó en Japón? Pues me fui de intercambio por parte de la universidad, me quedé con una familia, me quedé en el departamento de estudios latinoamericanos e hispanos y también recibía clases en japonés, ¿no? Clases del idioma, clases de la cultura y clases curriculares en japonés. Muchos chicos japoneses para mí los japoneses son una preciosidad de personas. Cuando eres parte de su círculo son las personas más dóciles y más leales. Entonces muchas chicas y muchas personas me ayudaron a entender la cultura porque habían cosas que yo no entendía. Por ejemplo, una vez me iba por la calle y estaba con la familia y me dijeron, ¿quieres un helado? Y les dije, sí. Y me empecé a comer el helado en la calle. Y todos se quedaron así, está comiendo en la calle. Digo, pues sí, ¿no te quieres sentar? No, pues vamos, ¿no quieres entrar a comer? No. Pues resulta que comer en la calle es algo así muy vulgar y una grosería tremenda, y yo no sabía. Wow. Pero el helado se derrite, sí, entonces, oigan. Bueno, sí. Entonces yo iba con mis amigas y les decía, oigan, esto me pasó. O una amiga que vivió, una japonesa que vivió en España, me dijo, no, es que en Japón es muy, muy vulgar. O por ejemplo, si cometía un error, tenía que pedir perdón, ¿no? Sumimasen. Pero no, me decía, lo tienes que decir varias veces, pero no tantas, porque si no ya suena demasiado. Yo, ¿cómo? Entonces, tienes que encontrar como un equilibrio entre decir sumimasen a un momento y luego todo el tiempo disculparte por errores que puedas haber causado, porque siempre me metí en problemas por todos los errores que causaba y no sabía ni de dónde iba. claro. Pero después de pasar un año de intercambio, me di cuenta que los japoneses tienen una forma de ser, o sea, una de las tantas cosas que es una cultura milenaria es evitar molestar al otro. Es, por ejemplo, si viene un invitado y está tomando agua y se acaba su vaso, pues sin preguntarle le sirves más, ¿no? Entonces es como, y es un arte de más sutil. ¿De dónde crees que viene esa parte de los japoneses que de pronto creo que estaría bueno que muchos aprendiéramos? O ser silencioso, no gritar o no hablar en el autobús porque molestas al otro, o sea, siempre pensar en el otro. Y eso es algo muy bonito. Lo que sucede es eso, ¿no? A mí me intriga, es como, ¿en qué momento y qué les pasó que aprendieron a que el escándalo estaba mal, contrario a España, ¿no? Por ejemplo, que ahí es como los amantes del escándalo y de la fiesta y el grito. Exacto. O sea, ¿qué fue lo que los llevó a ser así, no? ¿Tienes alguna idea? Pues imagínate, tienen una dinastía de 1000 años. España se constituyó como país con los reyes católicos, porque antes eran muchos reinos y estaban dominados por los árabes, ¿no? Entonces, España se constituyó como país en 1492, con los reyes católicos. Japón tiene una dinastía de 1000 años. Entonces, imagínate
qué tan sofisticados y qué tan educados son los japoneses. Sí, claro. Es como vivir con unos papás estrictos por tanto tiempo, pues claro que evidentemente te iba a pasar eso. Sí, exactamente. Tú has tenido como esta cuestión de tomar, o sea, de repente ir al extremo orden como Japón y de repente ir a la fiesta, por así decirlo, en España, como que hasta tienes estos momentos de estrés y de tranquilidad y de paz y te lo vas combinando, ¿no? Sí, lo vas combinando, pero sobre todo como que lo adaptas a tu personalidad. Como te dije, desde el principio yo fui al colegio alemán y me tocó un colegio todavía duro. Y era estudiar, y era tomar el lápiz correcto, y era hacer los trabajos y bien, perfecto. O sea, no más o menos, perfecto. Y eso me ha ayudado mucho a hacer tantas cosas, a una disciplina que te permite llegar a hacer. Sí, a hacer muchísimas cosas y a mí me encanta, por lo cual cuando fui a Japón encontré una disciplina muchísimo más estricta, pero no me costó. ¿Cómo ves ese cambio que acabas de mencionar de que antes las cosas cuando tú eras adolescente eran de cierta manera, eran estrictas, ahora no tanto? A veces yo sí soy estricta y las cosas tienen que ser, no es así como tienen que ser, punto, bien hechas. Y se tiene uno que esforzar para hacer bien las cosas. Y ser inteligente no es suficiente, el trabajo duro también. Hoy día a veces lucho con un sistema educativo que se le dan a los míos bastante relajado, a lo cual, de hecho, ayer tuve un problema con la maestra porque les dije, bueno, es que si ves a mi pequeño un poquito más adelantado, pues ponle un poquito más, por favor. Que no, que tienen que ser felices. Digo, sí, tienen que ser felices, pero también hay que hacerles felices y trabajando, porque cuando les venga el trabajo duro... Y el mundo cada vez está más duro y más competido, aparte, o sea... Exacto, ahí van a ser infelices. Entonces, no sé, para mí el estudiar en sistemas tan estrictos me ha ayudado mucho a ser la persona que soy. Y quisiera yo llegar a más y quisiera yo hacer todavía más cosas. Y me ha ayudado, simplemente me ha ayudado. Y claro, con la estructura que me dieron en casa, que es muy importante. Justamente con eso que dices, ¿cuál es el siguiente proyecto que tienes en mente, Berenice? ¿El siguiente país o el siguiente idioma por aprender? ¿Cómo está tu lista de tu bucket list? No, ahora viene pues ya la cuestión de viajar por el internet, que es una belleza. Entonces, lo que quiero, bueno, es establecerme más como traductora, como perito traductor y poner una academia de idiomas. Wow. Entonces ahí vamos. ¿La vas a poner en México, en Suiza, en Alemania? Que se conecten por internet donde quieran. Eso está súper bien. Yo me inscribo. Debo confesar que antes de tener esta charla con Berenice yo decía, claro, es que hay personas a las que se le dan los idiomas y pareciera que solo con abrir un libro ya, listo, absorben el idioma como por arte de magia. Pero no, me ha quedado claro que hasta las personas que pueden tener cierto talento o cierta facilidad, se requiere disciplina, se requiere de constancia y claro, Berenice ha tenido mucho de eso también. Y lo que también hay que decir es que esta disciplina no solamente la llevó a adoptar nuevos idiomas, sino a estudiar la cultura, a entender sus tradiciones y sin duda con eso adentrarse más en lo que era la experiencia de vivir en un nuevo país y no sentirse permanentemente como alguien ajena. Con todo esto, la verdad es que yo me quedo más enamorada y con más ganas de seguir viajando, de seguir conociendo, de seguir sabiendo más de la historia y lo que hay detrás de cada cultura, por qué las personas son como son. También se me quedó muy grabada esa frase de Berenice. Y bueno, gracias por habernos escuchado en este episodio. Ya nos estaremos encontrando en la siguiente. Hasta la próxima. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.